A los 36 años, me encontré fuera del negocio familiar que mi padre había construido apenas 8 meses atrás. Había dedicado casi 12 años a esta joyería, un legado que había comenzado mi abuelo por parte de padre. Siempre se había entendido que el negocio eventualmente sería mío. Como la hermana mayor, había mostrado una genuina pasión por ello desde mis años de adolescencia. Mi padre me aseguraba constantemente que yo me haría cargo, especialmente porque mi hermana menor, a sus 33 años, nunca había expresado interés en seguir una carrera. Sus sueños giraban en torno al matrimonio y la familia, sin un plan de sucesión formal. Sentía que mi papel como heredera era un hecho. Durante más de una década, serví como asistente personal de mi papá. Incluso dejé mi primer trabajo después de 2 años para adquirir experiencia valiosa antes de ingresar al negocio familiar, algo que creía que reflejaba mi dedicación. Sin embargo, a pesar de todos mis sacrificios y contribuciones, fui reemplazada sin ceremonias por mi hermana y su increíblemente rico prometido. Mi hermana había estado ausente de la familia durante los últimos 15 años después de tomar decisiones que tensaron nuestra relación. Al cumplir 18, decidió no ir a la universidad y optó por encontrarse a sí misma. Mis padres no la apoyaron y le presentaron un ultimátum: estudiar una carrera o irse. Ella eligió lo segundo, mudándose con su entonces novio, pero esa relación terminó en menos de 6 meses. Después de una tumultuosa ausencia, regresó buscando reconciliación con la familia que había repudiado. Antes de su partida, había reprimido a nuestros padres, afirmando que ya no los necesitaba y que su familia estaba por debajo de la riqueza de su novio. Sin embargo, al regresar, mi padre mantuvo sus condiciones anteriores. Ella necesitaba inscribirse en la universidad y obtener un título para ser bienvenida de nuevo. Mi hermana intentó argumentar para volver a nuestras vidas, pero mi papá fue firme. Una vez más, ella se fue furiosa, jurando nunca regresar. Durante los siguientes 15 años, solo la veíamos de vez en cuando en reuniones familiares, escuchando fragmentos de su vida a través de otros parientes, ya que ella evitaba mantenerse en contacto directo con nosotros. A pesar de los esfuerzos de mi madre y los míos por comunicarnos, el orgullo de mi hermana la mantenía distante, especialmente porque mi padre y yo habíamos mantenido una buena relación. No fue hasta que mi papá hizo un esfuerzo por reconectar con ella que ella comenzó a reconsiderar. Aunque nunca había estudiado en la universidad, había logrado forjar una vida por sí misma, viviendo con amigos, trabajando en varios empleos y, en última instancia, asentándose en un puesto en una agencia de publicidad durante los últimos años. Durante ese tiempo, maduró significativamente, aunque su camino no era lo que nadie esperaba. Nuestros parientes nos mantenían informados sobre la vida de mi hermana durante sus años alejados de nosotros. Hace aproximadamente un año, la salud de mi padre dio un giro serio cuando desarrolló problemas cardíacos, y temíamos lo peor. El cardiólogo nos advirtió que sin cambios significativos en el estilo de vida, las cosas no lucían prometedoras. En medio de esta crisis, mi papá decidió comunicarse con mi hermana y reparar su relación fracturada, reconociendo que ella había madurado con los años. Para nuestra sorpresa, ella aceptó volver a la familia. Cuando nos visitó por primera vez, vino sola. No profundizamos en su vida personal. En cambio, pasamos el tiempo recordando viejos recuerdos. Parecía decidida a no hacer la visita sobre sí misma, lo que nos dejó con una visión limitada de sus circunstancias actuales. Sabíamos de sus logros profesionales a través de nuestros parientes, pero no mucho más allá de eso. Fue conmovedor verla de vuelta, y el enfoque estaba en la emotiva reunión entre mi padre y mi hermana. Sentí una sensación de felicidad, sin saber la tormenta que estaba a punto de desatarse. Durante su segunda visita, mi hermana nos sorprendió al traer a su prometido. Reveló que habían estado saliendo durante 3 años y que recientemente se habían comprometido. Una noticia que tomó a toda la familia por sorpresa. Ninguno de nosotros tenía idea de su relación. Ella la había mantenido en secreto, aunque sabía de los problemas de salud de nuestro padre. No había comprendido la gravedad de su condición, lo que explicaba su demora en regresar a casa. Ella sentía que era inapropiado anunciar su compromiso en un momento tan difícil, pero ahora creía que era el momento de presentárnoslo. Su prometido parecía un tipo realmente agradable, y estaba claro que era adinerado. Su ropa, reloj y zapatos eran todos caros. Estaba realmente feliz por mi hermana. Finalmente había encontrado a un compañero que era financieramente seguro. Sabía lo que quería y tenía su futuro planeado. Mientras hablábamos con ellos, supimos que su prometido, al igual que su primer novio, era hijo de un empresario rico que poseía una cadena de restaurantes de comida rápida. Sin embargo, esta vez, era evidente que él se tomaba su relación en serio, y parecían estar realmente enamorados.
Los felicité a ambos, emocionada de ver a mi hermana en un buen lugar después de tantos años de incertidumbre. Pero solo 3 semanas después, todo dio un giro impactante. Mi padre anunció de repente que quería que mi hermana y su prometido se hicieran cargo del negocio familiar. Una mañana, me llamó y me pidió que regresara a casa para una conversación importante. En ese momento, estaba en el trabajo, gestionando la empresa a raíz de la deteriorada salud de mi papá. Aunque no se había retirado oficialmente, había asumido que pronto ocuparía el cargo de CEO. Cuando llegué ese día, mi hermana y su prometido estaban ausentes, pero mis padres estaban allí, luciendo serios. Después de unos momentos de charlas triviales, mi padre soltó la bomba. Pensé que estaba bromeando, pero a medida que la realidad se asentaba, me di cuenta de que estaba completamente serio. No podía creerlo cuando le pregunté a mi padre por qué tomaría una decisión tan monumental después de solo 3 semanas. Él insistió en que tenía sus razones, pero se negó a elaborar. Después de una acalorada discusión, finalmente admitió que creía que mi hermana y su prometido serían más capaces que yo. Pensó que entregar el negocio podría servir como un generoso regalo de bienvenida para ayudar a reintegrarlos en la familia mientras se preparaban para su boda. Intenté razonar con él desesperadamente, argumentando que un regalo de boda no debería ser algo tan significativo como un negocio entero. Le recordé que siempre me había hecho creer que yo lo heredaría. Había estructurado toda mi vida en torno a esta expectativa, y ahora él lo estaba quitando para dárselo a personas que habían estado ausentes durante 15 años. Le propuse la idea de hacernos socios, tratando de negociar lo que sentía como el futuro por el que había trabajado tanto, pero él se mantuvo firme, convencido de que el prometido de mi hermana, cuyo padre poseía un negocio exitoso, podría expandir nuestra empresa de joyería más rápidamente de lo que yo jamás podría. Supliqué por solo una oportunidad, pero mi padre no cedería. El desamor era abrumador. No solo se trataba de perder el negocio, se trataba de los 12 años que había invertido en él, solo para darme cuenta de que nunca había ganado realmente el respeto de mi padre. Si valoraba mi dedicación y trabajo duro, no me habría echado. Ese día, tomé la difícil decisión de cortar todos los lazos con mi familia. No tenía nada más que decirles. Esperaba que mi hermana me defendiera, pero me decepcionó al aceptar este supuesto regalo de boda, el trabajo de mi vida. Siempre había sabido de mis sueños de asumir el negocio familiar una vez que mi padre se jubilara. Había hablado de ello incansablemente desde que tenía 13 años. Al aceptar el regalo de boda, estaba apropiándose de mis aspiraciones como si fueran las suyas. Incluso hizo una publicación en redes sociales agradeciendo a nuestros padres y anunciando su compromiso. Después de eso, nadie en la familia se puso en contacto conmigo, lo que fue lo que más me dolió. Sentí que no les importaba en absoluto. En el momento en que salí de la casa de mi padre, se hicieron un silencio total, y sentí que mis 12 años de dedicación habían sido completamente desperdiciados. Afortunadamente, tenía suficientes ahorros para mantenerme durante un par de meses. Pasé ese tiempo en un estado de confusión, tratando de reconstruir mi vida. Eso fue hace 8 meses. Comencé terapia porque estaba cayendo en una depresión y necesitaba ayuda desesperadamente. Bloqueé a mi hermana y les dije a nuestros familiares que no quería escuchar nada sobre mi familia. Les pedí que me mantuvieran al margen de cualquier noticia, por importante que fuera, porque no quería saber nada. Respetaron mis deseos y mantuvieron todo en secreto, así que permanecí en la ignorancia sobre la deterioración de la salud de mi padre. Hace solo una semana, conocí la verdad. Mi padre me llamó para informarme que había sido hospitalizado tras un paro cardíaco. Usó el teléfono de otra persona ya que yo había bloqueado su número, y la culpa me invadió. Pero luego recordé cómo me había tratado hace 8 meses, y esa culpa comenzó a desvanecerse. Cuando me dijo que estaba sufriendo, sentí que debía estar ahí para él. De inmediato dejé todo y corrí al hospital. Al llegar, encontré a mi mamá y a mi papá allí, pero mi hermana y su prometido estaban notablemente ausentes. Confundida, no pude evitar preguntar dónde estaban. Mi padre, luciendo cansado y decepcionado, me informó que estaban demasiado ocupados para visitarlo. Me quedé atónita. Habiendo dirigido el negocio familiar durante 12 años, sabía que era rentable y funcionaba sin problemas en su mayoría sin supervisión constante. A menos que surgiera una crisis, no deberíamos haber necesitado estar allí todo el tiempo. Cuando le pregunté a mi padre si mi hermana y su prometido lo habían visitado desde el paro cardíaco, él confirmó con tristeza que no lo habían hecho, solo habían enviado mensajes de texto, diciendo que estaban demasiado ocupados, pero prometiendo venir a verlo una vez que lo dieran de alta. Estaba en shock.
y era evidente que mi padre comenzaba a darse cuenta del grave error que había cometido al confiarles el negocio. Expresó su culpa y arrepentimiento por haberme echado, reconociendo que había trabajado duro por el legado familiar. Se dio cuenta de que no se preocupaban por él de la misma manera en que él se preocupaba por ellos. No era la primera vez que lo habían descuidado desde que tomaron el control del negocio. Sus visitas habían disminuido casi a nada, siempre citando sus horarios ocupados como excusa. Entendió que nadie podía estar realmente demasiado ocupado como para no dedicarle una hora, especialmente porque vivían a solo unas cuadras. Aunque había mantenido sus sentimientos para sí mismo, estaba claro que habían cruzado una línea, y no podía tolerar su falta de respeto más. Quería recuperar su empresa y entregársela a alguien que realmente la mereciera. En esa habitación del hospital, discutimos todo, y él me invitó a regresar al negocio. Estaba sobrejoyada. Se disculpó por todo lo que había sucedido, y aunque no había superado completamente el pasado, lo perdoné porque recuperar lo que había trabajado era mi prioridad. Sin embargo, el problema era que también había hablado con mi hermana, diciéndole que quería que se alejara. Había llegado a entender que, a pesar de su cariño por ella, nunca había estado realmente ahí para él, y ya no podía aceptar su falta de respeto. Quería devolver el control de la empresa a la persona adecuada, a mí. No es sorprendente que mi hermana estuviera furiosa y me culpara por todo. Me llamó esta mañana, lanzando acusaciones de que era una persona horrible y que había hecho algo cruel en su contra. No podía comprender su indignación. Sentía que había algo más sucediendo bajo la superficie, pero ella actuaba como si hubiera perdido todo y todo fuera mi culpa. La verdad es que no es mi culpa que no visitara a nuestro padre en el hospital. Un paro cardíaco es un evento significativo, y ella podría haber tomado fácilmente un tiempo libre del trabajo para estar con él. Su egoísmo la había llevado a este punto, y ahora finalmente estaba obteniendo lo que siempre había merecido. Hace 8 meses, no tuvo reparos en aceptar un regalo que sabía que no merecía. Así que, ¿por qué debería dar la espalda a algo que me pertenecía legítimamente? Intenté consolarla, pero en su angustia, me colgó. He estado reflexionando sobre si soy la mala en todo esto. Parece que siempre he sido yo quien carga con la culpa. ¿Realmente estoy en el error por permitir que mi padre le pida a mi hermana y su prometido que se aparten del negocio familiar para que finalmente pueda asumir el control? Gracias a todos por sus respuestas a mi publicación anterior. En el fondo, sabía que no merecía la culpa de mi hermana, pero escuchar su apoyo reforzó mis sentimientos. Si incluso extraños creen que merezco el negocio, entonces tengo poco más con que defenderme. Han pasado unos días desde esa última conversación con mi hermana, y aún no he recibido noticias de ella. No me ha bloqueado, lo que espero que sea una señal positiva. Sin embargo, tengo la sensación inquietante de que hay más en esta situación de lo que ella está dejando ver. No puedo evitar preguntarme por qué alguien con un prometido adinerado reaccionaría así al perder nuestro negocio familiar. Sospecho que su prometido y su familia pueden no estar tan bien económicamente como parecen. Por lo que he oído, la empresa de su padre ha estado luchando y enfrentando pérdidas durante el último año. Tengo la sensación de que veían nuestro negocio familiar como una red de seguridad. Algunos de ustedes plantearon preguntas sobre esto en los comentarios, pero no lo mencioné antes porque no pensé que fuera relevante. Sin embargo, ahora creo que sí lo es. La reacción extrema de mi hermana al ser pedida a dar un paso atrás en el negocio no se alinea con la supuesta riqueza de su prometido. Hay algo en esta situación que no cuadra, y sospecho que eventualmente ella revelará la verdad. Nosotros tenemos la suerte de que mi papá nunca firmó contratos transfiriendo la propiedad del negocio a mi hermana y su prometido. Él siguió siendo el CEO. Y ellos simplemente trabajaban bajo su supervisión en mi rol anterior. Él había estado capacitándolos para que asumieran el control, pero eso ya no está sucediendo. Mi padre ha dejado claro que su prioridad ahora es transferir todo a mí. Ya está consultando con un abogado para formalizar la entrega, y pronto asumiré el cargo. Actualización 2. Hola a todos. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización, y tengo noticias emocionantes. Soy oficialmente el nuevo CEO del negocio de joyería de mi papá. La transición está completa y ahora estoy a cargo. Se siente increíble poder decir eso por fin. Hubo algunos retrasos relacionados con la reacción de mi hermana, pero todo se ha finalizado. En cuanto a mi hermana, no está manejando esto nada bien. Mi teoría inicial resultó ser correcta. Ella y su prometido estaban tratando de colarse en nuestro negocio familiar como un plan de respaldo para cuando el padre de su prometido dejara su empresa. Creo que mi hermana plantó la idea en la mente de mi padre para darle la bienvenida de nuevo al entregarle el negocio a su futuro yerno. Desafortunadamente, él cayó en la trampa.
Recientemente descubrí la verdad sobre todo después de reconectar con mi padre. Él admitió que no estaba pensando con claridad y había dejado que la avaricia nublara su juicio, creyendo que el prometido de mi hermana, proveniente de una familia con un negocio establecido, manejaría la empresa mejor que yo. Originalmente, tenía la intención de mantenerme en mi puesto anterior, pero cuando insistí en ser la cabeza, él perdió la paciencia. Esto llevó a 8 meses miserables para ambos. Afortunadamente, recobró la cordura justo a tiempo y logramos evitar un desastre mayor. La credibilidad del prometido de mi hermana y su padre en el mercado ha caído a cero. Había escuchado rumores sobre que la empresa de su padre estaba al borde del colapso, pero no quería creerlo. Ni mi padre ni yo habíamos estado en contacto durante ese tiempo, lo cual fue tonto. Recientemente, mi hermana dejó a un lado su ego y se puso en contacto conmigo justo antes de que mi nombramiento como CEO se formalizara. Admitió que necesitaban desesperadamente trabajos porque el padre de su prometido podría no sobrevivir mucho más en el negocio. Me pidió ayuda, y le dije que lo pensaría. Si bien no tengo problema en contratarlos, sé que nunca podré confiar plenamente en ellos después de todo lo que pasó. Le dije a mi hermana que necesitaba tiempo para considerarlo, y ella estuvo de acuerdo, pero no estoy segura de qué hacer. Actualización 3. Después de mucha reflexión, he decidido no contratar a mi hermana y su prometido. Esto podría parecer egoísta para algunos, pero la confianza es esencial, y no puedo confiar en ellos. Cuando mi padre les ofreció la empresa, aceptaron sin decirme una palabra durante 8 meses. No mostraron compasión ni empatía por nadie más que por ellos mismos. No quiero tener a personas así a mi alrededor o trabajando para mí, así que le dije a mi hermana que no podía ayudarla. Ella no tomó bien la noticia. Se armó un escándalo en mi oficina, acusándome de ser insensible y egoísta. Incluso afirmó que lamentaba haberme devuelto la empresa, lo cual era extraño porque esa fue la decisión de mi padre, no de ella. Era como si creyera que me había hecho un gran favor, lo cual era absurdo. Sus comentarios me irritaron, así que respondí que nunca me había hecho ningún favor y que era ridículo esperar mi ayuda ahora. Cuando se negó a irse y continuó gritando, socavando mi autoridad, supe que tenía que actuar. Llamé a la policía para que la escoltaran afuera porque no podía manejar el drama. Ya estaba abrumada con trabajo y no necesitaba este estrés adicional. Cuando llegaron los oficiales, finalmente se fue sin muchos más comentarios. Han pasado unos días desde entonces y no he tenido noticias de ella. Espero que me deje en paz, pero si no lo hace, estoy preparada para solicitar una orden de restricción en su contra.